Algunos de ustedes han oído acerca de la vida de Moisés, que Dios levantó ese gran hombre que permitió que Dios hiciera grandes proezas en sus vidas y que Dios fuera con él. Pero llega un momento que Moisés tenía que entregar la batuta o el bastón, como dice, ¿no? Tenía que entregar su autoridad y dársela a otra persona. Y esta persona, la Biblia nos enseña y nos dice que era Josué. Josué, el hijo de Nun. La Biblia no nos describe en realidad la edad que era, pero muchos estudiólogos dicen que Josué todavía estaba entre los 20. Entonces usted sabe que una persona de 20 años muchas veces no tiene definido lo que quiere con sus vidas y muy pocas veces puede decir, no, pues yo quiero esto en mi vida. Entonces Josué tuvo el compromiso, y cuando llegó el tiempo de que Moisés iba a entregar la batuta, el mando, Dios le habló y le dijo a quién él había escogido. Jehová había escogido a Josué. Lo había escogido a Josué en primer lugar porque era una persona que había sido moldeada a través de la vida de Moisés. Moisés había sido el hombre de Dios, el hombre que pudo ver a Dios cara a cara. Y la persona que estaba atrás de Moisés todo el tiempo, la Biblia nos enseña que era Josué. O sea, Josué podía ver que Moisés hablaba y dialogaba con Dios, y luego de pronto Moisés venía y bajaba y empezaba a dialogar con él. Tal vez Josué era la persona que le decía, mira, Jehová ha dicho eso, y él dice que va a hacer estas grandes proezas y estos grandes milagros. Entonces Josué estaba nutrido siempre a través de la vida de Moisés. Pero la palabra de Dios nos dice que Moisés, de pronto Dios le dijo que ya era tiempo, que él no iba a entrar a la tierra prometida. Moisés, el hombre de la vara, el hombre que Dios le ha hablado, el hombre que todo el mundo venía y renegaba, era el tiempo que dejara la voz de mando y otra persona más lo tomara. La Biblia nos enseña, si usted va conmigo, si usted quiere como referencia en esta mañana, el título de este pensamiento, de este sermón, este mensaje, como usted le quiera decir, el éxito te define a ti a través de tu obediencia. El éxito de nuestra vida va a depender y va a definir quiénes somos conforme a qué obedientes somos nosotros a la voz de Dios. Moisés es un hombre que estaba definido y Dios lo había llamado, y cuando Dios le dio el llamamiento a él, Dios le definió y le dijo, este es el plan que yo tengo para ti. Y en ningún momento en la Biblia nos enseña y nos dice que Moisés sacó algunas excusas. Las excusas de ella dice, yo soy tartamudo. Después dijo, yo no soy bueno para hablar, se me cruzan las palabras. Y Dios le dijo, ¿y quién dio el habla? ¿Y quién ha dado esto? Entonces no había ninguna forma de que Moisés dijera, no, es que no había excusa con él. Y Moisés entendió en ese momento que cuando el llamado es hecho a una persona, el llamado de Dios es irrevocable. Si Dios llama a un hombre o a una mujer, es porque tiene un plan específico en su vida. Y dependiendo de que ese hombre haga caso a lo que Dios dice para su vida, o simplemente quiere ignorar el llamado de Dios, la bendición la pierde esa persona. Pero no solamente es la persona que niega a decir no, sino que son las personas que están atrás de esa persona que niega el llamado de Dios. ¿Se imagina usted cómo hubiera sido la vida de Josué si Moisés había dicho, no, Señor, yo no quiero ir, no quiero hacer caso de lo que tú tienes en mi vida? Moisés vino a ser el mentor de Josué. Y en esta mañana yo le quiero hablar acerca de los retos que pone Dios en nuestra vida, cuando Él tiene un plan en nuestra vida. Y hablando así, yo quiero que abra su Biblia y que vaya conmigo a Josué en el Antiguo Testamento. Después que usted pasa a Josué, lo va a encontrar después que usted pasa la ley, Deuteronomio, y luego está Josué. Y quiero que vayamos ahí, que es el quinto libro, ya el sexto, digamos. Ya es el quinto libro, sexto. Y dice la Biblia así, en Josué capítulo 1. Y quiero agarrar de referencia el versículo 2. Y dice así, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué dice? Levántate. No le dice, si quieres, si te gustaría. Dice, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, siga el siguiente y luego lea el versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida.
como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6 es el más importante. Diga, versículo 6. El más importante. Háblame, Señor. Estas son las tres cosas que Dios pidió. Primero le dice dos. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Cierre sus ojos. Señor, en esta mañana queremos que nos hables a nuestra vida y que nos retes. Queremos, Dios, en esta mañana no sentirnos bien nosotros mismos con lo que somos, sino queremos que tú nos limpies y nos transformes a través de tu palabra. Dios mío, en esta mañana traemos ideas, pero en esta mañana venimos ante ti, Dios mío, y te pedimos, Dios, que tú nos hables. Que nos hables, Señor, y que descubramos el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. Que descubramos, Dios, el plan divino que tú tienes para nuestra vida, en lo personal y en nuestras familias. En esta mañana, Espíritu Santo, te pido que tú desciendas en este lugar y que tú nos hables, Señor, con la autoridad, y que tú, Dios mío, entre a nuestro corazón y que sea purificando y cambiando y renovando nuestras vidas. Dios, en esta mañana yo te pido por cada visitante, cada amigo que ha venido, yo te pido que tú le des palabra de ánimo, que le guíes en su jornada y que le ayudes. Y que todas una sola, Dios mío, en esta mañana podamos entender que es nuestra responsabilidad aceptar el llamado de Dios y vivir el llamado de Dios en nuestras vidas, día con día, hora a hora, minuto a minuto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Luego que Moisés murió, Dios vino a la palabra y se levantó un nuevo líder. Nuevo líder, muchas veces usted conoce cuando un nuevo líder comienza en los trabajos. Siempre piensa lo peor, no me van a hacer caso, se van a rebelar contra mí, van a hacer lo que quieren. Y muchas veces hay como que hay temor en nuestra vida cuando muchas veces Dios viene y delega algo. Mayormente cuando nosotros empezamos a caminar en el cristianismo y nos dicen, hermano, tal día hay evangelismo. Y muchas veces tenemos miedo a ir porque decimos, ¿y qué tal si me preguntan esto y esto y esto? Y tal vez la realidad no ha llegado el momento, pero nosotros hay temor. O si le dicen, hermano, en esta mañana a usted le corresponde dirigir el culto. Y muchas veces puede haber temor. Pero déjeme decirle que cuando Dios llama a una persona, el momento que esa persona empieza a ser capacitada es cuando dice, sí, Señor, aquí está mi vida. Y viviendo en estos momentos y sabiendo de que nuestra existencia se va a definir a través de nuestra obediencia a Dios. Cuando el hombre decide servir a Dios, cueste lo que cueste, Dios ya está listo para comenzar a actuar y cambiar áreas de su vida. Yo quiero hablarles en esta mañana acerca de este joven que en primer lugar, él tomó el reto. Porque la vida cristiana muchas veces es un reto, porque muchas veces el Hijo de Dios es retado día a día. Día a día nosotros, nuestra fe es retada. Somos confrontados muchas veces con pecados que vienen a nuestra vida y es nuestra decisión decir no. Pero en esta mañana yo le quiero decir de las tres cosas que Dios le pidió a Josué que hubiera en su vida. Si las quiere anotar, estas tres cosas que Dios le pidió, que él simplemente fuera en primer lugar que se esforzara. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que la vida cristiana no es simplemente una hora me siento con ganas de adorar a Dios, sino que es un reto diario que tenemos que tener en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios dice, en el versículo 7 dice, solamente, no le está diciendo, yo quiero que cumplas con esta línea de cosas que tienes que hacer. No le dice, tienes que hacer esto, esto y esto, sino que se lo define en tres pasos en la vida de Josué. La vida de Josué es definida por tres cosas. En primer lugar, porque era un hombre que se esforzaba. En segundo lugar, era un hombre que era valiente y era un hombre que temía y obedecía a Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en día nosotros. La vida cristiana no es tan complicada como muchas veces los teólogos lo dicen, sino que es tan simple y tan básica que la Biblia lo único que nos enseña y nos dice es que simplemente creamos a Dios. Cuando yo sé que Dios es poderoso y yo veo mis circunstancias, que está difícil y está muy dura la situación, pero si la palabra me
sabe que no puede hacer las cosas por su propia fuerza. Cuando el hombre entiende de que la palabra esforzarse no quiere decir de que es agarrar algo y empezarlo a arrastrar. Eso no quiere decir la palabra esforzarse. La palabra esforzar, nosotros pensamos muchas veces que se refiere a algo que está muy pesado y nosotros tenemos que hacer fuerza para levantar. Una de las ideas que el hombre tiene de la palabra esforzarse quiere decir de que tiene que sacar fuerzas de la flaqueza. Un pensador dijo así: el hombre piensa que esforzarse es simplemente sacar el último esfuerzo que hay adentro de él y reventar y tener ideas hasta decir ya no. Otro pensador dijo de esta manera: el esfuerzo no es simplemente gastar la última línea de la batería que tenemos en nuestra vida. La palabra esfuerzo quiere decir que simplemente usted tiene que estirar su mente más allá de lo que usted puede pensar. Fe. Básicamente lo podemos decir que es la fe. La fe nos va a transportar a nosotros de un lugar de tristeza a un lugar de compromiso, a un lugar de alegría, a un lugar de convicción en nuestra vida. Cuando nosotros somos confrontados con la palabra esforzarse, no solamente quiere decir de que yo con mis propias fuerzas voy a hacer lo que yo pueda y ahí Dios me tiene que agarrar porque Él me está viendo. Dios no quiere que nosotros usemos nuestras propias fuerzas. Él quiere que nosotros corramos y descansemos en Él. ¿Ves la diferencia? La palabra esforzarse quiere decirte que yo no